llamaba la atención a nuestros contertulios ese debut en público en un discurso de la infanta Sofía. Ahora vamos a hablar de ello. Pero Juan Martín, buenos días. Muy buenos días. ¿Cuánto tiempo sin pasar por los micrófonos? Sí, me han dicho por ahí varios comentarios y somos pareja de hecho. Claro. Ayer hablando de su libro, bueno, y hoy hablando de la actualidad. Pilar Fernández Montesinos, buenos días, Aniorte. Y José Carlos Vicente, buenos días. Buenos claro, días. Sí, me lo dijiste el primer día, además. Y López, bueno, ya, pero digo porque muchas veces yo digo que injusto soy con mi madre. Tendríamos que ser portugueses y cambiarnos. No, fijaos, el jugador hablando de eso, el jugador de Noruega, Haaland, en la camiseta lleva, por delante de Haaland pone Rudruk o algo parecido, y lo pone por delante, y es el apellido de soltera de su madre. Sí, en Noruega pasa como en Estados Unidos, por lo visto, que una vez que hay un matrimonio... adoptas el del marido. Se adopta el apellido del marido, y él quiere reconocer de esta forma también la importancia que para él y para su proyección como jugador ha supuesto su madre, y lo coloca además por delante del apellido de su padre en la camiseta, ¿no? Es una curiosidad que me llamó la atención. Bueno, el debut de la infanta Sofía, ¿qué os parece? Bien, ¿no? Bien, a mí me parece bien. Me parece que además tiene que asumir papeles, porque dentro de una familia real muy pequeña y como debe de ser, no de manera extensa, pues tiene que asumir papeles, porque el futuro le va a demandar representar a la Casa Real en muchos actos. Creo que el debut fue un debut completamente normal, una buena edición, una buena argumentación y fue un buen discurso en ese sentido. Yo me parece muy adecuado que vayan asumiendo papeles por lo estrecha que es la familia real, que es el rey, la reina y las dos hijas, y ahí está y eso significa que de alguna manera se opta siempre por la sencillez, no por tener como otras casas reales que tienen, que es el duque de Norfolk, que es el duque de Sussex, que es el duque de no sé cuánto. No, me parece muy adecuado primero a la integración de la monarquía en un sistema que es cada vez más exigente en cuanto a un cierto tipo de igualdad, a que los gastos que nosotros como ciudadanía asumimos sean los necesarios, pero no excesivos. Y me parece muy bien. Pilar. A mí me gustó cómo habló. De todas formas, ha nacido en una cuna de oro en ese sentido. Su padre está preparadísimo desde que era pequeñito, pero es que su madre es una oradora excepcional. Es que da gusto oírla hablar cada vez que lo hace. Entonces, no puede salir nada mal en este sentido, ¿verdad? Luego, además, creo que está dando la Casa Real una imagen de sencillez, de austeridad. Yo que sigo muchos reportajes de moda, hay muchos influencers de moda y tal, incluso demandan que se vistan mejor, que se vistan más caro, que se vistan más no sé qué. Me encanta que la representación de nuestro país sea capaz de alcanzar la elegancia y la sencillez low cost, si me permitís la expresión. Además es que se les ve unidos, es que van todos juntos a apoyar a mañana están aquí en la Academia General del Aire, van a estar también los 4. Eso me gusta que estén haciendo cosas juntos y que le den además visibilidad a todos los miembros de esa Casa Real, por otro lado muy pequeñita, y eso también me gusta porque no hay más... Sí. En este caso la infanta tiene algo que ya desde pequeña se le detectaba, con lo cual gana mucho más la simpatía. En general, cuando tú tienes en cualquier familia 2 hijas, la primera siempre es la que aguanta más el peso, la que tiene que llevar, podríamos decir, la que se tiene que hacer como con más responsabilidad y asume más responsabilidad. La segunda hija, en general, ella tiene como más flexibilidad. Que va más por libre, ¿no? Y entonces esta chica concretamente, cuando era más jovencita, ya se le notaba ese aire un poco más... fuera de lo que su hermana no ha tenido. Su hermana está muy regida por el protocolo, muy puesta, y ella siempre ha tenido ese, y ha despertado simpatía. Yo desde que era ya muy... Pero la reina Leticia parece que ha intentado que los papeles de ambas fueran lo más igualados posible de las dos. Sí, pero no me refiero por los papeles asignados, sino por los papeles que toman. Yo tengo
2 hijas y la primera salió directamente para hacerse su carrera en ADE y en empresa, etcétera, y la segunda se permitió tirar hacia el arte. No sé yo si mi primera hija hubiera tirado hacia una carrera artística. Lo digo porque muchas veces... Nos lleva al debate de los primogénitos. Pilar también tiene peques. Bueno, Sí. son más Sí, pero se pequeñitas nota, ahora. se nota. La primera, la segunda. Pues tengo tal. 4 y es verdad que Sí. se nota que la primera lleva como el peso de la familia. Sí. Es como la guardiana de sus hermanas, la que se encarga del orden. Y en mi familia pasa lo mismo. Somos 4 hermanos y mi hermana es como la responsable. Luego está el siguiente, que es el varón mayor. Nacido en los años 70, tiene un Rol ahí. rol Estatus muy ahí, ¿no? importante, claro, Claro. de el protector de la familia. Además, ahora que ya no está mi padre, Claro. todavía más, claro, asume el rol ese Pero de la protección. aún voy a sí, más. sí. Los que somos primogénitos y los primeros nietos aún asumimos mayor carga de... ¿Verdad? Porque en una familia van apareciendo, los nietos van apareciendo, y cuando es el primero de todos, en todos los aspectos, llegar a la universidad, a muchas cosas, pues eso supone también una carga añadida. Si hubiera, nos podrían decir un poco las diferencias que se han estudiado mucho entre los primeros, los últimos, los intermedios, sobre todo en familias muy Los numerosas. terceros, Los eso es terceros. un melón que hay Claro, que abrir. los terceros, los Los segundos. terceros. Claro. Sí. Pero eso está estudiado psicológicamente también. Sí, yo he oído Sí. he oído mucho, y sobre los terceros porque se suelen sentir a la sombra del primero y a la sombra del último, que el Sí, último sí, siempre... que está en medio. Sí. Pero el último tiene también su parte muy positiva, porque se sabe que probablemente sea el último, salvo tal, y tiene otro aire. Los padres han aprendido o se han cansado de intentar aprender y ya lo dejan un poco más suelto. Están los últimos tienen más- mimados sí. y los últimos hipermirados. Sí. Porque hay veces que tienen muchos padres encima, muchos ojos encima, son el padre, la madre y el resto de hermanos. Y los miran, y entonces están los hipercontrolados y los hiperdejados. En ese sentido, esas frases que muchas veces utilizamos los padres y los abuelos, que hacen mucho daño a esos terceros, que fíjate en tu hermana cómo lo hace, fíjate cómo lo hace. Y ahí hay una carga de presión extra sobre cada uno de ellos. Bueno, Pilar, ¿cuánto se tarda en valorar en la dependencia, ¿no? Bueno, es uno de los titulares, hoy lo hemos manejado. La región reducida de las esperas en dependencia no consigue abandonar el furgón de cola, pero desde el punto de vista clínico, ¿no? No sé cómo... Es que cómo se lleva en faltan falta, ¿no? inspectores en el IMAS. Bueno, la dependencia y las discapacidades las lleva el Instituto Murciano de Acción Social. Ellos tienen inspectores médicos y trabajadores sociales que son los que tienen que valorar este tipo de cosas. Pero es que faltan muchos inspectores. Entonces, tanto para las discapacidades como para la dependencia hay una lista de espera. En discapacidades me parece que es 1 año y medio hasta que te ve el IMSS. 530 hasta que te ve el IMAS. días, 530 días aproximadamente. Para una discapacidad, para una Sí. valoración. O sea, desde que tú la pides hasta que te citan para que te vea la inspección médica, y entonces dirima, que esos son 15 días, ¿eh? O sea, desde que te ve el inspector hasta que hay una resolución es rapidísimo, lo cual quiere decir que la inspección funciona, pero faltan muchos inspectores porque la cita te la dan tardísimo. Pero son los mismos los que hacen las valoraciones de la dependencia de los de la discapacidad. No, es el- son el servicio es diferentes, el pero mismo, vamos, ¿no? es Pero- el mismo En el servicio. mismo organismo. Ya. Ujú. Bien, eso. Hombre, es una cosa que hay que solucionar porque evidentemente es un pilar que hemos llamado del bienestar también, y es un pilar de calidad de las prestaciones que la comunidad hace, y debíamos de intentar un esfuerzo para mejorarlo, porque se tarda mucho y eso debería ser en un plazo muy razonable de, pues más o menos de 1 a 3 meses sería lo lógico. Eso yo sé que es un desideratum que bueno, cuando lo estén oyendo los profesionales dirán eso es imposible, manifiestamente inalcanzable, pero yo creo que se puede. Eso sobre Puede todo hacer. también tiene la lectura de las familias que cuando la van a solicitar pues se encuentran que el periodo se demora tanto que al final cuando viene el reconocimiento, va a venir incluso a la prestación, pues la persona a lo mejor ya ha fallecido, que esa es otra también, y han tenido que estar soportando situaciones económicas muy complejas en todo eso. Y la verdad es que cada vez este es un tema, el tema que tiene que ver con la discapacidad en todos los órdenes y con la salud mental es un tema que nos lo tenemos que hacer mirar todos como en sociedad. Yo cuando hablan del cambio climático, las temperaturas tan altas y todo esto, digo, sí, hay que tomar decisiones en este sentido, pero en el aspecto de la salud
Creo que no se está poniendo el foco suficientemente en lo que tiene que ver con la salud mental y con todo lo que son todo el deterioro que estamos viendo. Principalmente también porque la esperanza de vida es mayor y nos estamos encontrando con una realidad que es muy distinta y a la que el sistema, tal como está a nivel económico, nos lo vamos a tener que pensar un poco todos a la hora de afrontarlo. Es que estamos en una sociedad muy exigente, me da la impresión. ¿En qué sentido? Muy exigente a nivel de plazos, de inmediatez. Entonces, esto genera mucho estrés en cualquier trabajador. Yo que trabajo mucho con abogados, el tema de los plazos. No, es que esto hay que hacerlo ya. Cuando vienen y me piden un informe pericial, ayer me mandó un mensaje de voz al teléfono de mi consulta una señora que había pedido un informe pericial y tiene la fecha última, el día 12. Si os pongo el audio, alucináis, gritando. Mi informe, ¿dónde está? No sé qué. En estas estamos. O sea, para el día 12, lo tuve hecho ayer, presentado ayer. Mientras lo estaba haciendo, recibiendo gritos. Entonces, esta persona, ¿qué estrés vive? ¿Qué estrés me genera a mí? ¿Qué estrés ha generado a la administrativa que trabaja conmigo? Y es que estamos en la era del, esto lo quiero, quiero una chaqueta, ya está, comprada, mañana me llega. Y si no, voy a buscarla al punto, en 2 horas la tengo. Incluso en festivo. Claro, entonces genera muchísima ansiedad y no estamos educados para la frustración. Y principalmente los niños, en el momento en el que estamos ahora, no se le puede decir a un niño, oye, mira, lo tuyo no son las matemáticas. Tú no le puedes decir eso. Estamos en la era de Mr. Wonderful. Tú puedes. Si tú te lo propones, te van a crecer piernas. Por favor. Estamos generando una serie de expectativas a las personas que luego se transforman en frustración. Como no estamos acostumbrados ni al no, ni al espérate aquí, por favor, todo es a base de ansiedad, de unas respuestas adrenérgicas, o sea, llenas de adrenalina y de todas las hormonas que se han puesto de moda, que antes las estudiábamos y ahora todo el mundo es docto en la materia hormonal y del neurotransmisor. Sin duda. Fabuloso, la oxitocina, venga. Bueno, pues eso. Pero generamos mucho estrés. Sí, eso, le has dado pie, si empiezas a hablar de frustración, luego le das pie a que Pedro Juan vuelva a hablar del libro, vuelva a hablar de su libro del fracaso. Vengo a hablar de mi libro. Bueno, me alegra, ¿no? Pedro Umbral. Me alegra esa reflexión porque yo tengo un libro. Es que ayer estábamos aquí en esta misma emisora ante estos micrófonos hablando del libro de gestión del fracaso y me estaba entrevistando. Sí. No, yo lo que quería decir, fijaros que estos son reflexiones que a lo mejor a mí me resultan curiosas. En el campo de la salud, que es un campo en el ámbito de la medicina, las 2 palabras que yo oigo de forma masiva es estrés y es resiliencia, por poner alguna de ellas. Y las 2 no vienen del campo de la medicina, vienen del campo de la física. Porque el estrés viene del campo de la física cuando coges un metal y lo tensionas y entonces lo estás estresando al metal. La resiliencia, que algunas personas tampoco tienen muy claro que eso de la resiliencia, desde el campo de la física es cuando tú deformas un material de tal manera que lo deformas hasta el punto que lo puedes soltar y el material se recompone tal como estaba. Hay un momento en que si rompe ese umbral de resiliencia ya queda deformado y no recupera la posición inicial. Lo digo por poner... Sí, no, pero tú hablabas antes y Pilar también, del tema de la salud mental. Yo creo que hay que distinguir 2 cosas. El trastorno mental grave, severo, importante, definido como en el DSM de forma como muy importante, que es la clasificación de las enfermedades, y lo que es la disforia emocional, la ansiedad y esa situación estresante, que son 2 cosas distintas, que eso a veces se confunde y hablamos de lo mismo y no es exactamente igual, no es exactamente una situación de una esquizofrenia, una paranoia que hablar de una ansiedad o de una depresión o un estado depresivo, más que depresión, porque la depresión también tiene una categoría mayor, las depresiones mayores también hay son... depresiones crónicas que forman parte del trastorno mental grave. Grave, efectivamente, a eso es lo que me refería, pero el estado depresivo
o el estado, digamos, de melancolía o de nihilismo, a veces no es eso. Eso es lo que yo creo que está aumentando más. Las patologías graves están aumentando, pero de forma razonable por el aumento de la población, pero los porcentajes más o menos suelen estar estabilizados. No hay un aumento. Es que cuando se habla de que hay un aumento significativo de enfermedades mentales, no hay más esquizofrenia, claro, ni hay más trastornos, no sé qué. Sí que hay asociado a la drogadicción. Sí. Eso sí, o sea, correcto, personas fumadores crónicos de cannabis, tomadores crónicos de LSD, de ciertos alucinógenos, esto sí que provoca trastornos psicóticos que se cronifican, pero eso ya es una patología orgánica que se llama, que deriva en una enfermedad mental. Pero estar ansioso o estar depresivo, estar, no ser, claro, no es una enfermedad, es una mala adaptación a una situación... a eso se le añade un mejor diagnóstico. Aquí y lo añadido a esto es que buena parte ahora mismo de las bajas laborales, que son todos los aspectos que está ahí sobre la polémica, son y tienen que ver y enganchan con estos problemas de salud mental, ¿no? Me gustaría dejar claro porque a lo mejor podemos ayudar a personas en este sentido y sobre todo si nos están escuchando jóvenes. Hay una edad crítica, sobre todo lo tenemos muy estudiado en el aspecto de los estudiantes universitarios, cuando están en el entorno de los 21, 22, 23 años, que puedan tener a lo mejor potencialmente la posibilidad de desarrollar una enfermedad mental que está como encapsulada, que los niveles de estrés que pueden estar subiendo son muy altos, pero que si lo mezclan con consumo de cualquier tipo de drogadicción, lo más seguro es que esa enfermedad mental encapsulada es posible que vivieran toda su vida y no se les desarrollara, pero que en esas edades críticas y ante presiones de estrés alto o consumo de sustancias, se les va a desarrollar con total seguridad. Es el concepto que ahora está muy en boga, que es la epigenética. Correcto. Todos tenemos escritos en nuestros genes determinadas enfermedades o determinadas condiciones que con las vivencias que tú vas a tener a lo largo de tu vida pueden hacer que esos genes, digamos que se abran y entonces se expresen o que no. Y este es el concepto de los gemelos idénticos, por ejemplo, son clones, pero vivencias diferentes y una separación precoz pueden hacer que estos gemelos acaben incluso teniendo caras diferentes, porque van a expresar genes distintos según la vida que tengan. Hay factores precipitantes que hacen que se manifiesten esos genes que están en la epigenética ahí sobrevolando la personalidad de cada uno de ellos. Eso es evidente. Eso nos lleva a dos cosas. Uno, hay unas alteraciones graves mentales que estarían mucho más volcadas en el campo sanitario, muchísimo más, y otras que son también sanitarias, pero que tienen una interacción muy grande con la sociedad, con el clima que vivimos, de ansiedad, velocidad, urgencia, inmediatez, exigencia. Todo eso sí que colisiona con ese campo bastante amplio y que obliga a que todos, no solamente la parte asistencial, sino la sociedad en general, reflexione cómo organizamos, cómo aportamos laboralmente, cómo exigimos laboralmente los resultados, los objetivos. Todo eso es lo que tendríamos que repensar. ¿Cuál es nuestra situación? Hay que calmar la sociedad, calmar nuestro ritmo a veces yo creo y poner en valor cosas. Yo estoy muy en la línea del pensamiento, de la búsqueda del sentido a las cosas que hacemos. Muchas veces estos niveles de estrés es porque tú has perdido el sentido del esfuerzo que estás haciendo. Cuando tú pierdes el sentido del esfuerzo que haces, entras en una dinámica pues, de desarrollar estrés, etcétera, etcétera. Esta es esta pequeña anécdota que siempre se cuenta de que vas por el camino y te encuentras a una persona picando piedras y le preguntas, ¿usted qué hace? Y dice, yo estoy haciendo catedrales. Y lo ves al tío feliz, contento, picando piedras. 20 metros más allá ve a otra persona picando exactamente la misma piedra. ¿Y usted qué hace? Pues yo aquí picando piedra toda la vida, 20 años, y está la persona agotada, estresada y tal.
¿Cuál es la diferencia entre el trabajo? No el trabajo, porque el trabajo que hacen es el mismo, pero uno tiene sentido de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, mientras el otro no. Cuando quitamos el sentido de lo que hacemos, nos estamos metiendo en una dinámica cada vez más estresante. Y lo digo a colación, yo llevo colaborando muchos años con la Dirección General de Salud Mental aquí en el Servicio Murciano de Salud, con el programa Euroempleo y ahora con el programa Eurovida, la inserción laboral de personas con trastorno mental grave o adicciones. Y una de las cosas que podemos, con datos, porque esto he hecho varios TPG dedicados a esto, el nivel de asentismo de estas personas, tener en cuenta que estas personas están ya con medicación, tienen un diagnóstico, están reguladas, las sigue un clínico y tienen que tener también sus salidas para poder estar en sus revisiones, etcétera, etcétera. Bien, comparado el asentismo de estas personas con la de un trabajador ordinario de esa empresa y tal, es casi un 25% menos. ¿Cómo estas personas van más al trabajo que un trabajador, podríamos decir, normal? Porque para esas personas el trabajo se ha convertido en una herramienta y en un sentido de recuperar su inclusión de nuevo en la sociedad y en su vida. Pero, Pedro, eso, curiosamente, y tú que te dedicas al mundo de la empresa y que lo conoces muy bien, sabes que antiguamente o hace un tiempo los que formaban parte de cualquier empresa, fabricantes de galletas, de coches, de electrodomésticos, tenían un concepto, sobre todo cuando entrabas de muy pequeño y salías ya prácticamente cercano o en la jubilación. Y esto. La gente se adhería a ese proyecto, podía estar relativamente bien tratado o mejor. Y esa es la responsabilidad de la empresa en su conjunto y del empresario, los propietarios particulares, conseguir concitar un proyecto que le dé sentido al trabajo de quienes desarrollan su acción laboral dentro de la empresa. Entonces, eso crea ese sentimiento. Hay un anuncio en televisión que dice, yo hice esto, y le dice el nieto, ¿tú hiciste esto? Sí, eran coches, y salía el primer coche o el segundo coche, creo que se trata de eso. Porque le daba sentido. El abuelo estaba orgulloso de haber estado trabajando un tiempo y de haber construido, de haber fabricado coches, de haber fabricado muebles, de haber fabricado sillones. Ese sentido de orgullo y de pertenencia no existe en este momento. No, se ha perdido en todos los ámbitos. O estar en una... 8 horas en las que estás fuera de tu vida para hacer algo que se llama trabajo y luego recuperas tu vida cuando vuelves. Efectivamente. No es parte de la vida. No es parte integrante de la vida, en el sentido que tú... Y de ahí me atrevería a decir, el resurgir de la fe, sí. Entiendo que viene por eso, por buscarle un sentido a me levanto todos los días a las 7 de la mañana, ahora la gente ha metido el gimnasio también antes de... Me parece fenomenal, sí, sana en corpore sano, muy bien, pero metes el gimnasio, el no sé qué, luego te vas a trabajar, luego vuelves, luego esto, los niños, el baño, el no sé qué, no sé cuántos, tal, y te vas a dormir. ¿Y qué ha pasado en tu día? Hay un vacío y un cansancio físico y mental que hace que no se repare luego con el sueño, luego vuelves a despertarte, rutina, me voy a eso que llaman trabajo, ya recuperaré mi vida cuando vuelva, y cuando vuelvo resulta que tengo la lavadora, no sé qué, no sé cuántos, el baño del niño, la cena, tal, y otra vez. Necesitamos algo más, no hay faros. Sí. Yo el martes este año tengo el gusto de ser el padrino de la 13ª promoción del grado en marketing en la Facultad de Economía y Empresa, aquí en la Universidad de Murcia, y el mensaje que le mandaba de discurso de padrino a mis alumnos es que fueran humildes para aprender, porque esto es otro de los hándicaps que tienen, es decir, ellos, los jóvenes, piensan que vienen ya enseñados, ese respeto del aprendizaje, de ponerte al lado de una persona que quiere todo muy rápido, a una velocidad muy rápida y cada vez, podríamos decir, de una forma más acelerada. No se tiene la humildad del aprendizaje. Y yo les digo muchas veces, vais capacitados, tenéis muchas herramientas, sobre todo por la intervención de la IA a favor vuestro en vuestro aprendizaje, pero no podéis poner en cuestión que la experiencia de vida de una persona en un trabajo, haciendo una profesión, si tú no tienes la humildad para aprender de esa persona, nunca vas a ser un brillante profesional. Sin duda alguna, estoy totalmente de acuerdo. Aunque la otra persona carezca de estudios o carezca de tal, lleva muchísimos años en esa tarea, en esa labor, y no solamente en lo técnico, es un poco la cultura de la empresa, porque la cultura de la empresa, cuando uno llega a una organización, lo primero que tiene que hacer, en mi consejo, es aprender cuál es la cultura de esta organización. La cultura no me refiero a conocimiento, me refiero al saber hacer, al know-how, al cómo se trabaja, cuál es el entorno del interior de esa organización. Eso por una parte. Y luego existe un contrato implícito. ¿Qué es lo que ha fallado?
que no es el contrato laboral con los emolumentos, ni las horas de trabajo, ni las vacaciones, ni las condiciones sociales. El contrato implícito es, tenemos un proyecto en común, los propietarios o los responsables de la empresa vamos a cuidar del trabajador y el trabajador va a colaborar con esa empresa. Y eso exige lealtad por las partes en todos los aspectos. Ese contrato implícito se rompió hace mucho tiempo porque, es lo que tú decías, son las 8 horas, entro, salgo, mis obligaciones contractuales y se acabó. Y no tengo el orgullo... Y que nos ha convencido la sociedad de que vivir no es eso. Vivir es, me voy de aperitivo y me voy de cañas y me voy de tapas y tengo que viajar y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y actividades y también tengo que apuntarme a pintura y a baile y a no sé cuántos. Y yo veo, mi padre era un trabajador de Repsol comprometido con su empresa, se iba a trabajar, volvía, descansaba o iba por mí o me llevaba algo, leía su periódico, cenaba y ha tenido una vida plena. Absolutamente. Nuestros padres, o sea, los padres de los que nacimos en los 80, sí, pero luego no sin saberlo, ellos practicaban una cosa que luego los anglosajones, que son tan amantes de ponerle títulos a las cosas, se llama el slow life, es decir, la vida tranquila. Pero la sociedad ha evolucionado, Pilar. ¿Pero es evolución o es involución? O sea, ¿por qué hay que hacer tantas cosas? Decir, antes, y es verdad, yo he vivido esa época de los años 80 trabajando ya y veníamos de generaciones anteriores donde el trabajo era algo fundamental, era una pieza fundamental en la vida de cada uno, ¿no? Sí. Y ahora todo eso está muy relativizado. El trabajo forma parte de una de las actividades más de tu vida. Y pero mi pregunta se coloca a veces incluso por encima de lo que son otras actividades de las que tú no vives, pero que sí que gastas, ¿no? Entonces, pones por delante pues un viaje o una cena con tus amigos al hecho de que al día siguiente tienes que trabajar, por ejemplo. Si la cuestión es si nos ha hecho más felices esta nueva concepción de la vida. No estoy segura de que nos haya hecho más felices porque ha creado un estrés vital de tengo que, Mira, y vamos rápido. En una empresa de aquí de Molina de Segura, os digo porque ha sucedido una cosa en este mes pasado que me la contaron, y refleja muy bien esto, pero en el entorno laboral. En el almacén, que es donde tienen que coger los palés, ponerlos, todo esto, claro, están personas que llevan trabajando poniendo los palés y responsables de almacén, pues 20 años de su vida, o 25 años, algunos 30 años poniendo los palés. Ahora quieren dinamizar eso porque el proceso de poner los palés era como muy lento y meten gente joven para ver si pues se pueden almacenar mejor, etcétera, etcétera. A ver si llevan los toros más rápido, ¿no? Más rápido. Definitiva, ¿no? ¿Cuál es el tema? A Fenwick, que se llama. Sí, a ver si corre más la toro. ¿Cuál es el proceso? Me decía el encargado, muy hinchido de orgullo y tal, pues es que los jóvenes trabajan mejor y más rápido y tal igual. Digo, pero no hay problemas con los más veteranos y tal. Dice, bueno, sí, los veteranos se quejan de que no son tan fiables. Digo, ¿tan fiables en qué? Pues que le llaman la atención porque muchas veces cuando los palés altos, la velocidad, esa aceleración que comentaba Pilar, le hace que no deje bien asentado el palé. Consecuencia. Se caen. Valoraban mucho, pues la fila de palés se cayó con un montón de pérdidas, algo que no le había pasado a los otros los 20 años. Claro. Es decir, ¿hasta qué tiempo estamos sacrificando fiabilidad por aceleración, por rapidez? Que es una constante ahora mismo. Y entonces, pues claro, te das cuenta, yo le decía, al final lo mejor es un híbrido. Vamos a hacer las cosas un poco más rápidas, pero vamos a intentar mantener esa enseñanza de fiabilidad. ¿No tenéis la sensación de que no ha llevado la sociedad culturalmente a un precipicio y nos está obligando a saltar continuamente a ese precipicio sin ver la posibilidad de pararnos o ver si yo quiero saltar o no quiero saltar? Es que es a lo que iba. Hacemos más cosas, pero no somos más felices. Ahora tú miras a esos matrimonios de los años 80 con 4 críos y un hombre que trabajaba y una mujer que estaba en su casa y dices, madre mía, qué desperdicio de vida. Nos ha llevado a pensar que eran unos fracasados. Sí, sí. ¿Por cuando qué? Es una opción. ¿Por qué? Cuando es una opción. O sea, ¿qué forma de cambiar? Es como lo de las modas, que sale una falda de no sé qué, ¿ves? Voy siempre a lo mismo. Sale un tipo de falda que se ha puesto de moda y al principio dices, qué horror, y acabas por verla bonita y por ver el resto de faldas feas.
Pues lo mismo pasa con la educación en los años 80. ¡Qué horror! Pues no era tan horrible, creo yo. Es lo que dice Pedro, buscar un híbrido entre hacer cosas y vivir cosas, pero con un poco más de calma, que no vamos a ganar una carrera de quién se ha apuntado a más cosas, quién es el que sabe pintar y bailar bachata y hacer no sé qué, hacer no sé cuántos. No se nos va a juzgar luego por las cosas que hemos hecho, sino por si hemos sido capaces de generar felicidad a nuestro alrededor y de ser nosotros mismos felices, de que no vean nuestros hijos a unos padres estresados. A esta tertulia le voy a proponer yo el titular del karma, ¿eh? Karma. Tertulia karma. Hoy estamos claro, ahora cualquiera sale del carril y empieza ahora ya a pasamos plantear fácilmente cuestiones de la actualidad, a lo de las bajas del asentismo y claro, todo tipo de cosas. Estas cosas. O de Trump, ¿no? ¿Qué os parece este hombre, no? Hablando un poco de las... pues a mí me dolió, aunque sé que sale echando pestes de España, bueno, entra echando pestes y sale de la cumbre diciendo que nos hemos portado bien. A mí me parece que es un poco... no niego que sea un tipo listo, que lo es sin duda alguna, pero inconsistente y demasiado teatralizador e impulsivo. Pero fundamentalmente dice cosas que molestan, porque evidentemente decir son mala gente, claro que es un adjetivo, pero son mala gente dirigido a los españoles en general, pues ¿qué quieres que te diga? Yo me siento... me siento concernido por lo que pretende el representante del país más poderoso del mundo, de utilizar ese elemento para su negociación particular, pues de alguna manera calificando de mala gente a un montón de personas que son, pues como todos, trabajan, se levantan, quieren ser felices, lo que hemos estado hablando hace un momento, y calificar de mala gente a un país que es solidario, que es generoso, que es participativo, que es un buen aliado siempre, que es un buen aliado y que mantiene una posición con cierta independencia, en este caso, que puede uno estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la estrategia, o con gastar más o con gastar menos, pero que es fiel a los compromisos adoptados, pues me parece sinceramente indignante. Yo lo utilizo muchas veces. Pero luego nos ha redimido, ¿eh? Sí, nos ha redimido. Esa palabra. Sí, ha redimido. Yo lo que quiero poner en valor, que quizás no nos demos cuenta, pero Donald Trump representa, yo lo explico en clase además, un tipo de negociador, que es un tipo de negociador que le llamamos en el argot de las negociaciones tipo elefante. Hay 4 tipos básicos: cuerpo, zorro, ciervo y elefante. El elefante es competitivo, no complaciente, y es un tipo de negociador que ya no estaba en uso porque tuvo su época hace años, cuando antes cogía poder. Se le llamaba tipo elefante porque el objetivo es que antes de la negociación lo que hacía era chafarte, pisarte, hundirte, ponerte en la posición para que tú cedieras. Una vez que cedía, entonces se volvía complaciente, vamos, somos amigos, etcétera, etcétera. No se ha dicho los acuerdos que ha llegado, pero estoy seguro que le ha sacado. Lo que pasa es que el presidente actual del gobierno no tiene problema de comprometerse a lo que haga falta, porque no prevé ir más allá del 2027, aunque diga que quiere aguantar hasta el 2030. Con lo cual, los compromisos que lleguen serán otros los que se tengan que hacer el cargo de ellos. Pero lo que sí está claro es que la estrategia, una y otra vez, siempre es la misma. Yo te machaco, yo te piso, etcétera, etcétera, para después sacar en la negociación que tú te pongas a mis pies y después hablo bien de ti si he conseguido lo que he querido. Es un perfil clásico de negociador tipo elefante, que Donald Trump, además, hasta físicamente le va bien el ejemplo. Claro, ¿cuál es esto? Que a las personas que tienen alrededor pues son mensajes contradictorios y tal, pero no penséis, y esto sí me gustaría reflexionarlo, que se debe a un comportamiento así errático. Corresponde a una estrategia. En negociación es un comportamiento estratégico el que desarrolla a la hora de hacer frente a negociaciones o sacar. Y luego otra cosa, que nos guste o no nos guste, para su país, para Estados Unidos, aunque al mundo no está poniendo patas arriba, comercialmente va a vender el producto. Él vende productos. Hombre, claro que vende. Él vende productos a Estados Unidos y además lo peor de todo no es que vende para la nación, vende para una parte de la nación que son sus amigos, que con los movimientos de bolsa, es decir, no sabíamos el palo que iban a dar la energética. La energética han sido las únicas que le ha venido bien los conflictos bélicos que se han iniciado estos días, ayer y antes de ayer, ¿no? Pues eso yo creo que está favoreciendo, pues eso, el negocio, el business. Es un presidente que favorece el business e intenta, por lo menos a nivel populista, decir que eso beneficia a su país. Bueno, lo podemos discutir,
pero yo no lo interpreto mal en el punto de vista de que es lo que es, lleva su estrategia y va por donde va. ¿Que esos es los líderes que queremos, que pensábamos que en el siglo XXI íbamos a tener en el mundo? Pues no, porque todos nos habíamos hecho una idea del mundo. Yo creo que hay un nivel de frustración en el planeta tremendo, porque todos pensábamos que íbamos a comprometernos a cuidar esa casa común que era el planeta Tierra, que todos nos íbamos a comprometer a ayudarnos unos a otros para tener una comunidad y hubiera una ética planetaria, y nos encontramos en un mundo totalmente fragmentado, competitivo, que lo único que busca es la subsistencia o el beneficio de unos pocos. Pilar, ¿qué perfil le ves a este hombre con estas declaraciones tan contradictorias, ¿no? Es que no puedo. O sea, hablábamos de salud mental y quizá tengamos que meternos en el diagnóstico de este señor, aparte del nivel de educación, o sea, el nivel que está alcanzando la política internacional a nivel de lenguaje, de calificativos, de agresividad verbal. Voy a lo mismo, es que estamos en plena degeneración por los ritmos y por las formas. Realmente lo que has dicho del elefante, totalmente de acuerdo. Pero es que no se puede pisotear a 50 millones de personas, insultarlas de esa manera. Son mala gente, pero ¿tú quién eres? Si eres un empresario presidente, que quizás si no fuera empresario jamás hubiera llegado a presidente. En fin, ¿qué te voy a contar? Bueno, y aquí, hablando un poco de la rapidez, ¿no? ¿Qué ha pasado en Venezuela? Ya está todo arreglado, ¿no? Ha desaparecido de del foco mediático, foco mediático. ¿Con qué rapidez aparecen los conflictos como estos, ¿no? Que de repente sacuden a toda la comunidad internacional y en cuestión de 10 días ahora ya hay que ir a buscar noticias de Venezuela, porque bueno, ahí sigue el drama de miles y miles de venezolanos. Y lo que durará, por desgracia, porque estará muchísimo tiempo en el periodo de reconstrucción, durará muchísimo. Y el reconocimiento de los cadáveres. ¿Qué pasa con los palestinos de la Franja de Gaza? Ya no hay titulares, ya no se sabe. Vuelve otra vez, florece otra vez Ucrania porque venía la cumbre de la OTAN y hay que volver a reflotar ese tema. El tema de la selección de noticias es muy importante porque eso sí que genera porque es lógico, en la opinión pública, los movimientos, los posicionamientos y todo esto. ¿Por qué determinadas noticias en un determinado momento? ¿Por qué ciertas áreas del planeta son primera página y otras no? ¿Por qué en un momento aparecen y otras desaparecen, como tú bien señalas? Eso es muy curioso. Los grandes medios y las grandes agencias de prensa y los grandes son en parte responsables de la orientación de esos titulares y de esa presencia o no presencia. Y eso indicaría que tal vez estamos en muchas ocasiones muy orientados o muy conducidos a que pensemos en un determinado momento algo. Y luego la transitoriedad social, quiero decir, lo que hablábamos antes, el consumo inmediato de las cosas hace que lo consumas y pases a otro tipo de alimento informativo que te genere otra vez la ansiedad por volver a conocer qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que no está ocurriendo. Son ese tipo de cosas. No puede ser que en pleno siglo XXI, en el año 2026, tengamos, con todos los problemas que hay, con todas las situaciones que hay, que más del 90% de todos los medios de comunicación en el mundo, el centro de la noticia, el centro del debate, sea el Mundial de Fútbol y el comportamiento que se está teniendo con la selección argentina y el conflicto que hubo entre Egipto y Argentina por el tema del partido y por el tema de tal. Eso es impensable, pero es como tú dices, y con buen criterio, es una maniobra de distracción muy buena, porque mientras tú entras en ese debate, no entras en otros debates. Yo creo que en el futuro el saberse muy selectivo de cuáles van a ser tus fuentes de información y a qué le vas a prestar atención, a qué sí y a qué no. La mejor manera es diversificarla en la medida de lo posible que un ciudadano normal de a pie puede, es diversificar las fuentes, leer muchas fuentes y siempre se cuelan cosas y siempre aparecen cosas y eso puede establecer el criterio. Ha hablado del fútbol y fíjate, me ha recordado que tenemos un Francia-Marruecos. Cuidado, porque eso es un encuentro de altísimo riesgo, sobre todo en Francia. Y la posibilidad de que haya un Inglaterra-Argentina que también genera en ese sentido. Y nosotros con Bélgica
nos acordaremos de los tercios españoles cuando subíamos allí a los Países Bajos. Pero ¿veis lo que decía del lenguaje? Que dijo el otro día, es una senadora paraguaya, Sí. sobre Mbappé. ¿Era Mbappé? Sí, porque le Sí. había negado, dicen que le había negado el saludo al portero. Sí. ¿En qué términos habló de él? Sí. Es que es alucinante. ¿Cómo Sí, se el puede desde deterioro, un sí. Estado, representando a tu población, insultar a una persona? No tenemos un lenguaje más... precisamente han heredado el Porque español, sí, porque que es un lenguaje riquísimo. Pero Tenemos porque- una palabra para cada cosa. Pero porque cometemos un error, y lo cometemos todos. Y es trascender lo que es un equipo de fútbol que representa a los profesionales que juegan al fútbol en tu país y lo imbricamos dentro del estuche de lo nacional. Sí, Y eso es un error. El efecto halo. Eso es un error absolutamente. Es el efecto halo. Y entonces, claro, nos llenamos de patriotismo, nos ponemos las camisetas, nos pintamos la cara y somos más españoles, o más alemanes, o más franceses, o más ingleses, o más británicos, lo que sea. Entonces, eso es un grandísimo error. Sucede también con los equipos de fútbol de la Liga. Nos llamamos Real Murcia, Atlético de Bilbao, Real Sociedad. Pensamos que nos representan. Es un equipo de fútbol. Ya, además, Sí, pero- y luego... Que lleva el nombre de nuestra ciudad o de nuestra zona. Y luego, nada más. es que ya no le generamos, y esto es otra cosa, que yo tenía ganas de decirla y me quedé la semana pasada con ganas de decirla, pero la digo hoy. Claro, bueno. Y es el hecho de que ya en medios de comunicación hace mucho tiempo que no encuentro la posibilidad de encontrar tertulias donde se saquen debates con personas que tengan visiones distintas y sean capaces de tener un diálogo más o menos normal, donde cada uno exprese sus ideas y la otra parte contraargumente o exponga de una forma razonada. Yo me venía mucho, ¿recordáis los debates que se establecían en la tabla, el programa este de... Es decir, la tabla de multiplicar. No, había un programa en televisión Moisés. que se llamaba La Tabla Las de Redonda. Moisés. La Tabla Redonda de Balbín. Sí. ¿Os acordáis? Ostras, de José aquel- Luis Balbín. Ah, sí. ¿Os acordáis de aquellos? Aquellos debates, era muy muy joven, era joven, y cuando los escuchaba me encantaba porque podías ver a 5 personas debatiendo, cada uno mirando la situación de una forma distinta, pero aprendías de todo. Eso lo hemos perdido con el tiempo. Tener debates ahora mismo es imposible. Coges una cadena y tienes a personas afiliadas a una forma de ver, a un pensamiento. Y si lo tienes otra cadena, pues en otra mirada, otro. Y cuando se enfrenta es para insultarse mutuamente de una forma Mira, aberrante. Pedro, cuando el debate ha alcanzado un cierto nivel, el editor del programa o el director de la cadena dice: no llegamos, es aburrido, no llega a la audiencia. Sí, hay que, además, es. como las audiencias se miden constantemente, hablando Bueno, de partidos... hablando de audiencia, es que no me quiero ir. Vosotros Pero estáis, si no- vosotros si no estáis de te- enhorabuena. Si no te quieres ir, No me quiero ir, me refiero que no me quiero ir. puedes quedar aquí. Está aficionado ya desde ayer, Desde está el ayer hombre, ya me está el quiero hombre ir. aficionado. Me quiero quedar ahí. Si le ponéis reposabrazos. Aquí no, ya. echamos, vamos, aquí no echamos a nadie de la... Ya, no, ni no, nada, pero bueno, no te quieres ir, pues te quedas. Tienes agua y de Ahí todo. hay Tengo agua y puedo Ahí tomar. tienes sitio aquí en el estudio. O sea que... Vale. Vale. Pues muchísimas gracias por la invitación. Pero que lo que quería decir Ha dicho que no, ¿eh? lo que quería decir es que vosotros estáis ahora mismo de enhorabuena, Onda Regional, Sí, en los niveles de audiencia. sí. Sí, Y no nos va no mal. sé, no hemos hecho ninguna fiesta para celebrarlo ni No, nada. no. También quiere que lo invites a una fiesta. No sé si ha quedado claro que el trabajo y el ocio lo quiere aquí. Pero es sobre todo para no sufrir estrés, ni ansiedad, ni eso, que Exactamente. también... Venga, ¿tienes alguna noticia positiva y nos vamos? No, la noticia positiva es que España va a pasar a cuartos. Mañana lo Y tenemos. todos nos alegraremos Y mucho. todos nos vamos a alegrar mucho y vamos a pasar. Y no vamos a hablar más ya de la selección argentina. Sí, que acabas de ese encuentro esta noche, ¿no? De Francia y Marruecos. Estaba Sí. leyendo ahora, máxima alerta en Francia Claro, ante es el que partido es de que cuartos es frente a complicado. Marruecos. Dice, se tienen que reflejar, que es la llamada que se hace desde el gobierno francés, los años de convivencia, pero los alcaldes franceses de las ciudades que están gobernadas por partidos de derecha, el Frente Nacional y tal, han impuesto un toque de queda a los menores de 16 años. Tienen capacidad para
Me ha llamado la atención que Pues los parece, alcaldes de parece ciudades que allí sí, capacidad, ¿no? en Francia. Aquí no sería posible, sería posible. en mi opinión, ¿eh? No, soy- establecer un toque de queda. Ayer, Dejar salir a los ayer menores en de un programa deportivo de estos que hay en un canal determinado, habían mandado varios corresponsales a Marruecos, porque en Marruecos también se prevé la posibilidad de que haya altercados en este sentido. Sí, si pierden. O sea, si pierden, claro, si pierden. Pero por eso que decíamos, es que hemos trascendido, hemos pasado de un concepto nacional lo hemos puesto en un equipo de fútbol, y si pierde o si gana, porque son circunstancias que pueden pasar, porque no jueguen mejor o peor, porque haya circunstancias, o injusticia o justicia, pero pasa, lo trascendemos es mi nación, pero vamos a ver, es que es un equipo de fútbol, que no es ni más ni menos que un equipo de fútbol, que lleva nuestro nombre, que nos representa, y del que estamos orgullosos, pero no hay que llevarlo más allá de lo que hay que llevarlo. Por cierto, ¿no estará escuchando Feijóo? No creo, ¿verdad? No creo, a esta no. hora no. Vale. Para decirle que hay una frase en estrategia que se utiliza desde tiempo inmemorial, que es que cuando el enemigo se está equivocando, no lo distraigas. Déjalo, por favor. No salgas diciendo esto que dijiste el otro día del asentismo, porque es una forma de que el enemigo se dé cuenta y retome estrategia. Es una estrategia malísima. Van a tener que contratar de asesor de Feijóo. Pedro. Que nos llamen, porque de verdad que... Me voy a callar. Pedro, Pilar, José Carlos, gracias por estar con nosotros Gracias a vosotros. esta mañana aquí en La Tertulia.